Matarás a todos menos a los zurdos. Lali Depósito. ¿Y? ¿Ya están los caniles para mis hijitos de 4 patas? La casta tiene miedo. Lali Depósito. Y córtenle los subsidios. ¿Qué? ¿Nenes con cáncer? ¡No hay plata! Gran sismo cultural. Y Lali Depósito. No, parezco un duende. Menos papada, menos panza y 30 centímetros más. Shabbat Shalom, Ave María, Cristo Rey, Alá es grande. Lali Depósito. Bueno, a dormir. Karina, ¿no venís? Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches. Gracias por sintonizar el último programa de Brotes Verdes. 7ª temporada al aire aquí en nuestro hogar. Un equipo realmente maravilloso de trabajo, liderado en la producción ejecutiva por Rodo Boros. Desde la semana que viene, cambia de etapa. Sí, es el último Brotes Verdes, pero va a alumbrar un programa nuevo con muchas sorpresas, con algunas secciones nuevas, con nuevos contenidos de humor, pero con el compromiso periodístico de siempre. A partir de la semana que viene, me tienta decirles el nombre, pero aguanten, que en una semana se van a enterar de eso y de muchas cosas más. Es una semana obviamente cargada de economía, una semana en la cual se discute qué quiere hacer Milei y si le va a salir en medio de las consecuencias sociales que ya estaban a la vista, pero que empiezan a traducirse en números. El ministro de Economía, Luis Caputo, estuvo el viernes con la CEO del Citigroup, ni más ni menos que con Jane Fraser, junto al jefe de gabinete, Nicolás Pose, a quien nosotros, la CEO del Citigroup, ya le conoce la voz. Nosotros no tenemos el gusto todavía, pero este tándem, Pose y Caputo, es el tándem que lleva adelante la fiesta. Según decía, más o menos a la misma hora, el presidente Javier Milei por radio, los bonos volando, el riesgo país cayendo, la brecha de vuelta en niveles inferiores al 30%, cosas que ya hoy se revirtieron en parte con el comportamiento de los mercados de hoy, pero que a Milei le alcanzaron para decir que esto es una fiesta. Una fiesta para los que no están siendo objeto de un ajuste inédito, sobre todo por su velocidad, por su vértigo, por el carácter de shock que tiene. Pero una fiesta que está ocurriendo, créanme, en los bolsillos de aquellos que recibieron la gran transferencia de recursos que implicó la devaluación. Quien vive de un ingreso fijo, hoy esté en blanco, en negro, en el Estado, en el sector privado, donde sea, todavía espera. En el mejor de los casos, si está en un gremio muy poderoso, tuvo recomposiciones que más o menos compensaron el pico inflacionario de diciembre. Pero nada hay todavía sobre la inflación del 20% de enero, nada hay tampoco sobre febrero y nada había hasta hace un ratito sobre el salario mínimo. Caputo, el que recibió a la CEO del Citigroup el viernes, sonriente, hace un ratito habló. También es muy selectivo a la hora de dar entrevistas, solamente se las da a quien le garantiza que no le va a repreguntar demasiado, pero hace un ratito habló y dijo un par de verdades. Dijo que no existe precedente en el mundo de lo que hicieron en términos de licuación del gasto y de reducción del déficit a lo bruto, dejando de mandar alimento a los comedores, que los primeros meses siempre dijeron que iban a ser durísimos. Ahora vamos a ver ese horizonte temporal, si es de meses nada más o de cuánto. Y también, sin darle crédito, citó a Margaret Thatcher. Dijo, no hay alternativa. Esto es como cuando a un cirujano viene la familia y le dice, pero doctor, ¿no se puede morir el paciente en la operación? Sí, pero no hay alternativa. Bueno, eso es viejo. Es de Margaret Thatcher, de principios de los 80, cuando incluso le puso una sigla a eso. There is no alternative. TINA. No hay alternativa.
Pero Caputo también hizo un adelanto. Dijo que en las próximas horas suben el salario mínimo. Escúchalo. ¿Pero qué va a pasar con el salario mínimo? ¿Lo van a fijar? Sí, lo vamos a fijar. Sí, lo vamos a estar fijando entre hoy y mañana. Está en los niveles más bajos de hace 20, 30 años. Sí. Igual es un valor de referencia el salario mínimo, ¿no? Pero sí. La suba va a ser mucho menor que el 85% que pidieron los gremios para compensar la estampida inflacionaria entre noviembre y febrero. Pero es curiosa, porque el propio Milei, el mismo viernes, cuando dijo que estamos de fiesta, había dicho que no lo iba a hacer. Escúchalo. No, pero yo digo, o sea, no creo en que un político pueda determinar un precio a mano. O sea, no vas a emitir un decreto con el salario mínimo. Ni se te ocurra. Ni se me ocurra. Un decreto. Yo voy a emitir un decreto fijando un precio. ¿Yo voy a emitir un decreto fijando un precio? No, dice, no creo en eso. De vuelta, ideologizando como ha hecho tantas veces durante la campaña con éxito. Ahora, su propio gobierno, es re loco, pero arrancó fijando un precio. Escúchalo. Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos. Lo escuchó bien, ¿no? Repetilo, diré. Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos. Usted, Nenelo. Es loquísimo. El presidente dice que está en contra de sus ideas, la de fijar un precio desde el Estado, por decreto, a mano, lo dijo de distintas maneras, pero el ministro es lo que hizo. Y lo loco también es que fijando ese precio, fijó todos los demás. Porque es cierto que veníamos con alta inflación, pero duplicó ese ritmo y a partir de ahí empezó la licuación del gasto, pisando toda forma de aumento, sea de jubilaciones, de sueldos en el sector privado o en el sector público. Ni que hablar los planes sociales, ¿no? Que es lo que tiene en vilo a más de 1 millón de personas que tienen sus saberes mensuales atados a este salario mínimo. Y que el viernes el presidente dijo, yo no lo voy a fijar. Bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas horas, qué laudo saca finalmente la Secretaría de Trabajo. Ahora, de lo que se jactó Caputo, hace instantes nada más, es de haber hecho el ajuste más fuerte de la historia. En enero, de hecho, y esto es lo que presentó como una fiesta el viernes por la noche, tuvo superávit financiero por primera vez en 12 años. Superávit financiero quiere decir que le sobra de lo recaudado para el pago de deuda y todavía sobra plata. Claro, lo que pasó en enero fue esto. La inflación fue del 254% año a año. Los ingresos crecieron un poquitito más que eso, 256%, sobre todo porque se recaudó mucho más por el impuesto país y por retenciones a partir de la devaluación, de que liquidaron toda la cosecha del año pasado en un mes. Pero los intereses de la deuda aumentaron 346%. Para compensar eso que aumentaron los intereses de la deuda mucho más que la inflación, o sea, destinó el Estado una porción mayor de lo que recaudó a intereses de la deuda, lo que tuvo que hacer es recortar fuertemente los demás gastos. Estos demás gastos, donde están los sueldos, donde están los pagos a jubilados, donde están los alimentos para comedores escolares, crecieron menos de la mitad de la inflación. Y si hacemos un poco de zoom, vemos el ajuste y los lugares donde más alarmantemente recortó. Fíjate, acá tenés los ingresos y los gastos. La semana pasada mostramos algo de esto. Fíjate, los impuestos ligados al tipo de cambio, esto es un trabajo que hizo el Observatorio de Política y Economía Nacional, OPEN, que discriminó los impuestos ligados al tipo de cambio y los ligados a la actividad. Los ligados al tipo de cambio, acompáñame, aumentaron
en una muy importante cuantía, casi en 1 billón de pesos. Ahí está el impuesto país, ahí está retenciones. Los ligados a la actividad, en cambio, cayeron cerca del 10% en términos reales. Ahí está, por ejemplo, el IVA, que sigue al consumo, que se desplomó en enero porque no hay plata. Y ahí están también todos los otros impuestos que marcan el pulso de la actividad. Por ejemplo, los aportes patronales. El ritmo de empleo está replicado por esa recaudación. Vení, seguime de vuelta. El gasto social, jubilaciones y programas, es el que tuvo el peor recorte. El Estado gastó más del 30% menos en términos reales y por eso ahí está en rojo. Eso que ves ahí es el ajuste, lo más duro del ajuste, lo que sobrellevaron los jubilados en sus lomos, en sus espaldas. Abajo ves las transferencias a las provincias. Eso que está en amarillo, bueno, son las transferencias a las provincias. Y abajo los subsidios que están en naranja porque se recortaron más que las transferencias a la provincia, pero menos que a los jubilados. Al que le recortaron subsidios, por ejemplo, es al que le aumentó el boleto de 50 a 70, después de 70 a 270 y ahora no sabemos a cuánto a partir de la eliminación de los subsidios para las provincias. A las provincias les recortaron obra pública, básicamente, y ahí es donde están como contracara los despidos en las empresas contratistas. Ahí están las obras paralizadas también, por supuesto. Este ajuste del que se jacta Caputo es el que está frenando la actividad. Lo definió Carlos Melconian con la crudeza que lo caracteriza. Dijo, esto es un ajuste de carnicero. Están pisando la caja y no hicieron ninguna reforma estructural que permita pensar que de acá a 6 meses este ahorro se vaya a consolidar. ¿Por qué? Bueno, porque los colectivos dejarían de andar, porque las tarifas se irían a 100.000 pesos en lo inmediato, las facturas de gas y de luz, porque dejarían de andar las escuelas, porque si no se paga de vuelta como pasó en enero el fondo de incentivo docente, cada docente va a cobrar 30.000 pesos menos en su recibo de sueldo en todo el país. Bueno, Melconian empieza a mirar, como muchos economistas que al principio la vieron, empieza a mirar con más desconfianza el programa de la licuadora. ¿Por qué? Bueno, porque es todo licuadora, es eso, es que se encarezca todo y que empresas y Estado pisen los gastos, en algunos casos ni siquiera mandando lo más elemental. Ahora, ¿puede la recesión frenar los precios sin un caos social? ¿Es posible que esto ocurra? ¿Le puede salir bien? Bueno, que hay recesión es algo innegable. Ya en diciembre, un mes al que a Milei solo se le pueden imputar 20 días y no de la totalidad, ya en diciembre asistimos a una caída del uso de la capacidad instalada en la industria inédito. Bajamos a niveles que solo habíamos tocado en la pandemia, acá, en 2020. Ese nivel, 55% de ocupación de la capacidad instalada, es mayor que el peor que tuvimos en 2021 y solamente estuvo la industria funcionando casi a la mitad, a media máquina literal, durante la pandemia cuando cayó y perforó un poco incluso ese nivel. Nos lo contaba Adrián Mercado, las pymes industriales están tasando sus máquinas para venderlas. Es lógico, tienen 1 de cada 2 desocupadas. Y esto es algo que ocurrió muy abruptamente, en parte porque esos empresarios pymes ya la vieron, esta, en 2016, cuando se les cayó también el consumo y muchos terminaron fundiendo por no haber adecuado su estructura a tiempo. Claro, vos lo ves y decís, bueno, está la capacidad instalada para rebotar rápido. Pero cuando te cuentan que después rematan esas máquinas, decís, bueno, no sé si la capacidad va a estar para rebotar rápido. Además, al gobierno no le importa que rebote. El gobierno quiere una recesión lo más fuerte posible para frenar los precios. Y ahí es cuando empieza a quemarse la biblioteca del Fondo Monetario. Eso en Argentina no pasó nunca. Ahora vamos a ver en qué circunstancias ocurre, pero así a los fondos monetarios no pasó nunca. Lo que tenemos son indicadores de que la recesión avanzó con toda en el primer mes del año. Esto, por ejemplo, lo
recopilamos de las ventas minoristas de CAME. Ahí tenés, ese último es un número negativo también, menos 28,5 debiera decir en enero. Tenés la recaudación de IVA, tenés la recaudación de aportes personales, la recaudación de... Estos son los impuestos que te decía están atados a la actividad económica. Todos cayendo brutalmente. Ahora, ¿se frena la inflación? Nosotros solemos mostrar el indicador semanal de alimentos y bebidas que hace LSG, la consultora que fundó Martín Lustó, alguien que hoy en el radicalismo está más cerca del oficialismo que de la oposición. ¿Qué muestra las últimas 2 semanas? Mirá ese repunte. Después de haber tocado un 1% que entusiasmó sobre fin de enero al equipo económico, se fue al 3,4 en la primera de febrero y al 4 en la segunda. Milei dijo el viernes que los indicadores de alta frecuencia le daban que estaba estable en 10% la inflación en febrero. Después del 20,6 que les dio enero, que dicen es para festejar porque fue menos que el 25,5. Ahora, esto no muestra que vaya a ser del 10 en todo el mes. Es más, solo alimentos y bebidas marca 12 en las últimas 4 semanas, y esto sin contar los aumentos de luz, que ya rigen. Hoy lo anunciaron y completaron el anuncio, que más aumento todavía, ya rige para la luz desde el 1 de febrero. Bueno, en marzo entran los de gas, después se van a indexar, se van a actualizar mensualmente. Veremos si esto se mantiene o, como sospechamos muchos, si repunta de nuevo y vuelve ahora a dar el poder adquisitivo de los salarios. Fíjate, están por empezar las clases. La Defensoría del Pueblo de la provincia recabó cuánto aumentaron los productos de la canasta escolar. Me imagino que si estás en ese tránsito ya los compraste, pero mirá lo que subieron. El compás de plástico 530%, la regla de 20 centímetros 540%, las zapatillas 543%, el bloc A4 564%. Fíjate el lápiz negro vale casi 10 veces más que en el inicio de clase del año pasado. La bolsita de papel le hace lo mismo, los cuadernos arriba de 700%. ¿Cuál es el problema de creer que la inflación puede ser frenada porque la gente no tenga plata para comprar? Que los productos que fabrica la Argentina, que produce la Argentina, se consumen acá, pero también se exportan. Fíjate lo que pasó en enero, por ejemplo, con el consumo de carne vacuna, aquí en la Argentina. Acá tenés el primer mes de cada uno de estos años. Fíjate, el 24 marca un consumo equivalente por habitante por año de 50 kilos. O sea, cayó 6% frente al de enero del año pasado, que ya estábamos mal, ya estaba cara la carne. Es más que en enero del 22, cuando todavía no se había recuperado de la pandemia, cuando además habían volado los precios de la carne por la guerra en Ucrania. Pero fíjate, es menos que los 10 años anteriores. No hubo un enero en el que se comiera menos carne, salvo en ese 22 extraordinario de la pospandemia. Y vos me decís, bueno, se come menos carne, entonces por ahí así deja de aumentar, porque el carnicero no vende, porque después al frigorífico le llegan menos pedidos. Mirá lo que pasó, según la Cámara de Frigoríficos, con la proporción de carne exportada por Argentina. Nunca, desde los años 90, nunca había superado el 30% al que ahora llegó. 1 de cada 3 kilos de carne producida en enero se destinó a la exportación. Y acá, de vuelta, se queman los papeles de quien dice no se consume, entonces bajan los precios. Porque acá no se consume, se exporta. Sé que no son las mismas vacas, que hay mercados específicos para cada tipo de animal, para cada tipo de engorde, para cada tipo de trabajo en los campos. Ahora, en el global, este es el número. Y no es algo que venga de ahora, porque viene incrementándose la participación de las exportaciones en la producción, pero ahora mirá el salto que pegó. No es una diferencia de 1 punto, de 2 puntos. Pegó un salto fuerte, que hay que ver cómo sigue, porque lo que hizo este gobierno al asumir fue levantar toda restricción, toda administración del comercio exterior que pudiera proteger
la mesa de los argentinos en el sentido de que esté poblada, ¿no? De lo que se pone arriba de la mesa. A ver, la CNN hizo un informe que por pudor no reproducimos porque es material ajeno, pero en donde compararon los precios de Argentina con los de Londres, con los de otras ciudades europeas. Los traducían al tipo de cambio paralelo y mostraban que más o menos las cosas valen lo mismo o más caras acá. Con sueldos, decían ellos, que llegan más o menos a la 10ª parte de los sueldos europeos. Con la misma comparación, sin la producción audiovisual, que insisto, no me parecía reproducir entera, La Izquierda Diario fue a la página de Día por ciento de acá y a la página de Día Descuento de España. Y sacó la cuenta, la misma cuenta. Mirá lo que vale el arroz en España y en Argentina. Mirá lo que vale el pan. Mirá lo que vale la leche. Mirá lo que vale la manteca. Mirá lo que vale el aceite. El arroz ya está más caro acá. El pan también. La leche no por poquito, la manteca no por poquito y el aceite casi lo mismo. ¿Cuál es la gran diferencia que salta a la vista? Allá el sueldo mínimo es 1.310.000 pesos y acá 156.000. ¿Funciona la estanflación? Hay muchas razones para creer que no. No solamente está el aumento de tarifas, que te decía, empezó ahora, se va a profundizar el mes que viene y va a ser en dimensiones arangurenianas. Está el aumento del transporte, el traslado a precios de la nafta y el gasoil, que todavía no terminó de ocurrir, de hacerse durante el mes de enero. Está el factor de si hay otra devaluación. En un ratito lo vamos a discutir con Jorge Carrera, esto último, que fue vicepresidente del Banco Central y que nos va a acompañar aquí en la discusión. Antes, Cristian Girard, el titular de ARBA, a quien le vamos a preguntar, ¿se podía repartir distinto el costo de esta crisis? ¿Se puede financiar distinto el Estado? ¿Hacer algo distinto a pisar y licuar? Ahora, ¿saben quién cree que puede funcionar esta inflación? Algo dejó ver en su documento de 33 páginas la semana pasada. No porque no crea que vaya a tener un efecto cruento y despiadado con la población, pero Cristina Fernández de Kirchner, que hoy cumple años, considera que efectivamente, como pasó en 2002, puede haber una devaluación fuerte como la de Caputo, que fue la segunda devaluación más fuerte de la historia argentina después de la de 2001-2002, y que los precios no aumenten tanto. Cita ese ejemplo, el ejemplo de una inflación del 41% contra una disparada del dólar de arriba del 200. Hay una diferencia importante, que es que en ese año había más del 20% de desocupación y 40 muertos todavía tibios de la represión de 2001 y de la represión de Duhalde en 2002 en el puente Pueyrredón. Tiene un componente político muy fuerte ese no traslado de precios de principios de este siglo. Parece historia antigua, pero no lo es porque estamos en una situación así de límite. Hay quienes sospechan que efectivamente podría pasar que en marzo haya una ola de despidos porque licuaron tanto los sueldos y si ahora además intentan meter la parte desreguladora de los despidos del decreto de necesidad de urgencia que suspendió la justicia antes de marzo, bueno, puede estar todo dado para que el desempleo salte del 7 al 15 y después al 20. Ahora, eso implicaría una dislocación social muy importante, que si se da tan rápido, bueno, no hay registro de que se haya dado armoniosamente nunca en ningún lado. Ahora, ¿qué piensan los empresarios de esto? Es lo interesante. Porque
Caputo es apoyado por empresarios como el presidente de la Unión Industrial Argentina, que fue hasta el Vaticano para acompañarlo a Milei, para poner en escena este apoyo. Los empresarios parecen trabajar en tándem a veces con el gobierno en esto de dar 0% de oferta en las negociaciones paritarias o en las salariales, como pasó en la del Consejo del Salario. Y en definitiva, lo que ven con simpatía los empresarios es esa confluencia que la semana pasada no terminó de plasmarse entre el macrismo y la Libertad Avanza. Hubo una cita secreta en Roma que se conoció recién varios días después de que volvió Milei de su gira por Israel y el Vaticano. Esa cita fue con Jorge Macri, el jefe de gobierno porteño. Jorge Macri se sabía, estuvo con el presidente de lejos en la ceremonia de canonización de Mama Antula, la primera santa argentina, pero no se sabía que había habido una reunión a solas. En esa reunión a solas se terminó de enfriar la idea de la fusión. Lo decían así, con términos corporativos, lo hablamos mucho la semana pasada. Algunos lo definían como un takeover de Macri del gobierno de Milei, también en lenguaje corporativo, y muy plausible de ser usado por el expresidente. Ahora, todo quedó en la nada, y por la información que tengo yo, Milei cree que lo más conveniente es mantener sottovoce el cogobierno con Macri hasta el año que viene, no para preservarlo del costo político y del costo social de este ajuste, sino para mantener el factor sorpresa y que el año que viene lo nuevo sea esa entente entre la derecha y la ultraderecha. La base social, de algún modo, ellos sienten que ya está fusionada y el sustento empresarial también. Lo que no se sabía es que Jorge Macri fuera interlocutor de esta relación privilegiada que volvió a tejerse entre Macri y Milei desde el naufragio de la ley ómnibus en el Congreso. Y así lo es, a pesar de todo el bullying que le han hecho a Jorge Macri en la familia, después en la política. Bueno, en los momentos importantes primos son primos, ¿no? Cuando hubo que jugar para que su mudanza de Vicente López a la ciudad se haga efectiva y gane, jugó Macri. Y ahora al revés, juega el primo como interlocutor privilegiado. No escucho a nadie más, dice Milei. Solamente a él y a Jorge, con quien me reuní allá. Se lo contó a alguien que no oculta su admiración por ambos, por Macri y por Milei, ahora a su regreso de Europa. Estuvo el ministro de Bioeconomía, el que antes se conocía como ministro de Agricultura, en Bariloche. Y prometió este fin de semana en la rural de allí, Patagónica, que en un par de meses no va a haber más brecha. Felices los ruralistas que lo escuchaban, porque es efectivamente lo que ellos esperan. Otra devaluación para liquidar la cosecha que viene. Es impresionante porque, según datos de la sociedad rural, a esta altura de la campaña, solamente tiene precio el 9% de la cosecha potencial de este año, que va a ser unos 135 millones de toneladas, entre soja, maíz, trigo, girasol. A esta altura del año pasado, la cosecha de la sequía ya tenía precio un 15% de la cosecha. ¿Qué quiere decir que tenga precio? Que ya comprometieron venderla, fijaron precio y dijeron, bueno, te la doy en tal momento. Si no le pusieron precio, ¿por qué es? Porque esperan o que unifiquen el tipo de cambio en el paralelo, como hizo Paraguay en 2016, que devalúen de vuelta o que les bajen las retenciones, porque esos son los tres factores que afectarían al precio. Ahora, ¿cuánto más va a tener que subir el dólar para que liquiden a fines de marzo los dueños de esos granos? ¿Cuánto más nos van a tener que meter la mano al bolsillo a nosotros, que somos los que sufrimos el impacto de esa devaluación, como quedó ahora pruebas al canto la situación? ¿Dejarán que liquiden más al contado con liqui? Porque si dejan que liquiden más al contado con liqui, van a recibir más plata los ruralistas, pero no van a seguir acumulando reservas, que es lo que se jactan ahora de hacer. Asistimos a una pelea por el relato de esta crisis. Una pelea respecto de quién gana, de quién pierde, y en todo caso, por cuánto tiempo. Hace un ratito lo dijo Caputo. Le dijimos que esto iba a ser malo, pero es por unos meses.
Justamente Caputo y Milei lo que dicen es que vamos en la dirección correcta y que ellos no tienen nada que ver con estos meses. Se lo adjudican todo a los de atrás. Y esas dos preguntas son las que le hizo la semana pasada la consultora Subán Córdoba a la gente, al electorado. Es muy interesante ver la respuesta, porque la primera pregunta, la de si Caputo y Milei tienen que ver o si vamos en la dirección correcta, poné la que vos quieras, Rodó, pero ahí está, la primera es la dirección correcta. Esta ya se había dado vuelta en enero. Arrancó en diciembre Milei con el respaldo que tuvo en el balotaje, casi 55%, decían ellos que íbamos en la dirección correcta. Incorrecta, 43,5%, y el resto no sabe. Fíjate, en enero ya eso se había dado vuelta. Estaba 55 a 42 y pico. Y ahora, en febrero, mejoró un cachito. Hay más gente que cree que estamos en la dirección correcta, pero siguen siendo más los que creen que estamos en la dirección incorrecta. Pero lo peor está en la otra placa, porque esa es la que cambió este mes. Cuando le preguntan quién es el responsable de la crisis, respondían, entre el gobierno anterior y el gobierno actual, y ambos respondían 50% del gobierno anterior, 25% el actual, 22% ambos gobiernos. En enero, mirá, 45% el anterior, 39% el actual, 15% ambos gobiernos. Y ahora, bueno, ahí está. El relato empieza a crujir. Ya son más los que creen que es el gobierno actual el responsable de esta situación. Y este es el corazón de la disputa por el relato que está llevando adelante Milei. Dos informes demolieron ese relato oficial. Informes, uno de la Universidad de Itela, otro de la UCA, de vuelta, insospechables de peronismo, de kirchnerismo, ninguna de las dos. Di Itela dijo que 3,5 millones de personas se hundieron en la pobreza en los últimos 3 meses. La UCA le puso porcentaje, 57,4%. Es lo que aumentó, para darte una idea, con Macri en 4 años, lo que aumentó la pobreza en estos 2 meses, según la UCA. Es la diferencia entre gradualismo y shock. La estamos viendo, la estamos sintiendo en carne propia. Ahora, si mirás la placa que publica la UCA, ves que volvimos casi a aquel crack de 2002-2003 que nos tenía con, según la UCA, 55% de pobreza. Eso fue bajando, 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 tocó su piso del 25% en 2012-2013, con una indigencia de apenas el 4 o 5%, y luego, fíjate cuándo se incrementa, fuerte con Macri, 2017, 2018, 2019, sigue con la pandemia, y luego se estaciona ahí, sin que el Frente de Todos la logre bajar, tampoco la indigencia, que baja así sobre el final, tarjeta alimentar mediante, pero mira cómo se dispara ahora de vuelta. Una pendiente parecida a la que tuvo en aquel 2018 del desbarranque macrista. Sí, si querés le hacemos zoom, mirá. Acá está. 44,7 en el tercer trimestre del año pasado, 49,5 en diciembre, 57,4 a fines de enero, es lo que dice la UCA. La indigencia pasó del 9,6% al 15% en enero de 2024. O sea, aumentó 50% la cantidad de gente que pasa hambre. Aumentó 30% la cantidad de gente que no llega a cubrir los consumos básicos, que no llega a fin de mes, pero que además le faltan insumos para no ser pobre. Eso es el mayor incremento del que se tenga registro desde la estampida macrista, pero además es sobre todo soportado por hogares de clase media que se caen a la clase baja, hogares de clase media y media baja que se caen a la pobreza. 3 datos para cerrar, 3 testimonios que tienen que ver con esto. Uno lo aportó Jorge Liotti en su columna del diario La Nación de ayer. Contó que hay familias que ya decidieron que no tienen para mandar a todos sus hijos a la escuela este año.
Es un dato que me conmovió especialmente, quizás porque mi hija más chiquita empieza primer grado. Decidieron que van a mandar al más grande. Y que después irán viendo en función de... Perdón, al más chico. Y que después irán viendo en función de cómo siga el año, si pueden incorporar a los más grandes, que hagan hasta determinado momento. Es desgarrador saber que alguien tiene que elegir entre sus hijos para ver cuál va a la escuela. Pero este fin de semana hablé con una confeccionista pequeña del partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, que se dio cuenta de que no recibía pedidos de uniformes, que es lo que hace, uniformes para colegios, para escuelas. Preguntó y se dio cuenta de que los colegios privados subvencionados, los parroquiales, los más económicos, les dijeron a los padres de sus alumnos que ya no iban a pedir el uniforme este año, porque tienen miedo de que no se lo puedan comprar y que por eso dejen de ir. Ya saben que les están aumentando la cuota muy por encima de sus posibilidades y ya saben que están perdiendo estudiantes por eso. Las costureras se quedan sin trabajo, obviamente, la confeccionista también. Algo recupera la costurera porque empezó a remendar ropa vieja de la gente que no se la compra más. Pero obviamente eso también es cuestión de meses para que se agote. Y muy cerquita de ahí, en 3 de febrero, alguien que colabora con un comedor popular me contó que los chicos más grandes, los que dejan de ir al comedor, empezaron a aparecer con plata. Y le empezaron a dar a los organizadores, a las cocineras del comedor, 2, 3 lucas por día cuando volvían de laburar. Esos chicos, repito, en un comedor de 3 de febrero, acá nomás, son soldaditos del narco. Un fenómeno que en aquella crisis de 2001-2002 no tenía la penetración que tiene hoy en la Argentina. Quizás sean los hermanos mayores de esos que los padres eligen para que vayan a la escuela. Y son solo 3 testimonios de más de 22 millones que podríamos seleccionar y traer acá uno por uno para ponerle cara a estos números fríos. Cristian Girard, fuiste noticia estas últimas semanas por el embargo de yates y veleros que no tenían la patente en regla, por algún edificio de Nordelta que no había sido declarado, porque fuiste y les cobraste impuestos, un hecho casi contracultural a esta altura. Buenas noches, gracias por venir a Brotes Verdes. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Sí, son operativos que profundizan una línea que venimos desplegando desde que Axel asumió como gobernador en la provincia. Digámoslo, esto no es una novedad ni una respuesta a la confrontación contra los sectores populares y contra el pueblo trabajador que está desplegando el gobierno de Milei, pero realmente contrasta, porque este tipo de operativos lo que hacen es ir a buscar esos recursos que están faltando en los lugares donde hay capacidad contributiva y hay maniobras de evasión, de especulación, para retasearle recursos al Estado provincial que con esos fondos después puede hacer obra, asistir con alimentos a los comedores escolares, el programa Mesa, construir vivienda, digamos, ¿no? El tipo de políticas que desplegó el gobierno de Axel, que lo llevaron a ser reelecto en la provincia de Buenos Aires, con más del 44% de los votos. Y bueno, tiene un mandato para continuar en esa línea, un mandato popular, en elección democrática, en la provincia más grande en términos del padrón del país. Y bueno, profundizamos esa línea, es un pedido que me hizo Axel desde el primer momento, tratar de trabajar por ganar progresividad en la estructura de recaudación, porque de esa manera, al final del camino, si hacemos las cosas bien recaudando y el Estado hizo lo que tenía que hacer y para lo que fue elegido, bueno, tendremos una sociedad menos desigual. Parece que eso contrasta mucho con la idea que tiene el gobierno nacional y quienes están desplegando su política económica, que piensan al revés, ¿no? Que lo que hay que hacer es aumentar la desigualdad porque eso va a fomentar el crecimiento y mágicamente nos vamos a convertir en un país desarrollado. Ahí estoy viendo algunos de las embarcaciones, de los yates, los veleros. Parece que en algunos lugares sí hay plata, ¿no? Sí, mirá, recuperamos de yates y embarcaciones deportivas 1.700 millones de pesos en estos operativos que venimos haciendo. ¿De impuestos no pagados? De impuestos no pagados. A partir de ahora con ese... Pero pará, ¿cuánto vale un bicho de esos? Depende, tenés de todo, ¿no? Pero digamos,
Los más chiquitos pueden costar 60, 70, 80 mil dólares y tenés yates de hasta $1 millón. ¿Cuánto valía el más caro de los que debían patente que fiscalizar? No, mira, y el año pasado lo que no estaban inscriptos ni no pagaban directamente el impuesto, había yates de 600 mil, 700 mil dólares. Yo decía, loco, tenés flotando 500 mil, 600 mil dólares en el agua para irte a navegar y a pasear y a pasarla bien y está bárbaro, podés pagar el impuesto, no te va a afectar, vas a llegar tranquilo a fin de mes. Sí, son impuestos sin que embargo, votó la legislatura, no es que ustedes lo deciden. Por supuesto, sí, son impuestos y lo que te decía, la novedad es que por primera vez ARBA procedió a secuestrar embarcaciones deportivas que tenían deudas de más del 30% de las cuotas y más del 10% de la evaluación fiscal. ¿Y cuando secuestraban qué pasaba? Y les dábamos 24 horas para pagar la deuda reclamada y si no, ahí sí, Prefectura Naval impedía la navegación. ¿Y qué hacían? En todos los casos, en San Fernando, en Nordelta, estuvimos en Ensenada también en el Club Regatas, en todos los casos pagaron inmediatamente la deuda reclamada y bueno, se ponen al día. Porque, de nuevo, me parece que hay un sector social que despliega estas estrategias y además está muy lejos del momento de pagar. Tienen entramados societarios, abogados, contadores, ¿no? Todo un armado económico que, bueno, especula y en esa especulación lo que hace es, por ejemplo, no pagar impuestos para tratar de que se licúe la deuda, capaz que vos no lo encontrás y nunca lo paga. Mientras tanto, la gente va al supermercado, compra sus alimentos, compra ropa, paga el IVA. Sí, ahí no se lo puede discutir. Ahí no se puede discutir. No, bueno, de hecho, si querés, mira, para el contraste, lo que hizo Milei, que te escuchaba hace un rato, por la parte de los ingresos, además de los impuestos atados al tipo de cambio, en el IVA no devolvió más el IVA que se estaba devolviendo el año pasado, con lo cual también ahí hay una regresividad tributaria que evidentemente lo que marca es que este gobierno busca una distribución desigual del ingreso, porque la desigualdad sería una especie de incentivo a que cada uno se esfuerce más y de ahí surja virtuosamente el desarrollo económico. ¿Podría haberse evitado parte de este recorte, entre otras cosas, a las partidas provinciales si se hubieran levantado algunas tasas impositivas, si se hubiera incrementado algún impuesto que pese sobre sectores con esta capacidad contributiva? Yo creo que sí, creo que es antidemocrático. El otro día estábamos hablando, creo que es antidemocrático porque así como a Milei lo eligieron presidente de la nación, hay gobernadores que fueron electos por el voto popular para cumplir con sus mandatos que fueron los que propusieron en la campaña electoral. Digamos, no es que flotan por el aire los gobernadores. Sí, de todos los colores políticos. Exactamente. Entonces me parece que argumentar que no hay plata y retasearle fondos a los gobernadores, incumpliendo normas, incumpliendo acuerdos, incumpliendo leyes e incluso desconociendo la Constitución Nacional, creo que es profundamente antidemocrático. Hay una línea en la descomposición política que viene transitando Argentina. Esto no es novedoso ni específico de Milei. Milei no es un outsider en eso, es más bien parte de ese sistema. Y sí que había manera, por ejemplo, no generando la bruta recesión que está generando con estas medidas, que hubiera implicado que caía menos la recaudación de IVA, de GI y de todos los impuestos atados a la actividad, no solo de la nación, sino también de las provincias. Pero eso, tu tesis es que es a propósito, no es que le erraron o que se pasaron con la devaluación. No, es deliberado. El objetivo de este programa económico hasta acá, evidentemente, es que los argentinos, que las argentinas consumamos menos, que esa producción excedente garantice rentabilidad para que atraiga inversión y a partir de eso supuestamente crecer virtuosamente con un crecimiento que derrame, es la vieja teoría del derrame, pero que tiene como punto de partida esta redistribución regresiva y un achicamiento de la capacidad de consumo popular, de las jubilaciones, de los trabajadores públicos, de la economía popular. Buscan que consumamos menos y ese menor consumo lo que se va a traducir es en una economía que demanda menos dólares. Y esos dólares excedentes garantizan el pago de la deuda externa. Esa es la verdad. No es un problema de déficit fiscal como plantea Caputo, como plantea Milei. Son dos problemas distintos. Hay un problema fiscal, bueno, vamos a ver por los ingresos qué se puede hacer. Trabajemos en el gasto lo que se pueda trabajar. Eso, por supuesto, es razonable. Pero otro problema son los dólares que faltan para pagar la deuda, que el propio Caputo tomó, trajo al Fondo Monetario Internacional y para garantizar el repago de esa deuda, bueno, lo que hay que hacer es achicar el consumo interno, dañar los ingresos populares, de esa manera generar el excedente y garantizar los dólares para que los acreedores digan, bueno, ahora tienen superávit fiscal y hay dólares, mejora la calificación de riesgo, acceden a los mercados de deuda y sigue la joda
del endeudamiento perpetuo, que es a lo que juega esta gente. Ustedes en la provincia actualizaron el impuesto inmobiliario urbano antes de que se diera este recorte de las partidas para las provincias, pero me imagino anticipándose a algo que ya en campaña se insinuaba. ¿Piensan aumentar algún otro impuesto? ¿Piensan cambiar algo para intentar tapar esa tijera, ese ajuste? Bueno, es potestad de la legislatura, ¿no? La política tributaria, ¿no? Definirla, crear impuestos o aumentar impuestos es una potestad legislativa, se discute, se delibera, se vota entre todas las fuerzas. El gobernador entiendo que está evaluando todo tipo de situaciones, pero porque el contexto es muy novedoso, permanentemente cambiante, uno no sabe con qué va a salir, con qué medida nueva va a salir el gobierno nacional, con qué ataque distinto va a salir, y en ese contexto no se descarta evaluar ninguna posibilidad. Eso no quiere decir que se esté evaluando alguna en particular, lo que te quiero decir es que realmente no es imposible dar certidumbre o certeza respecto de qué va a pasar en los próximos días. Digamos, de hecho, el propio gobierno lo reconoce, no tener una proyección de presupuesto de qué va a pasar en la economía, no lo pueden decir porque es imposible planificar o intentar proyectar el comportamiento de la economía con este tipo de medidas cambiantes de un día para el otro, que además son tan brutales en sus efectos. La semana pasada, no, la anterior, Adrián Mercado vino acá, el dueño de la inmobiliaria y la casa de subastas, y me contaba que una pyme por día le pide tasar su parque de máquinas para venderlo, para rematarlo. ¿Algo en tus planillas sugiere lo mismo o que eso esté avanzando o empeorando? Mirá, la información interna que tenemos en la provincia de Buenos Aires es que están cayendo fuertemente las ventas, las transacciones comerciales. Y obviamente una vez que caen las ventas, empieza a caer la producción, porque se empiezan a sobreestoquear los productores, las cadenas de comercialización empiezan a comprar menos porque vende menos. Cuando los productores se sobreestoquean, empiezan a contratar menos trabajadores y menos materias primas. Entonces los productores de materias primas también tienen menos demanda y empiezan a reducir la inversión. Y ese es el objetivo que tiene esta política, como te decía, de enfriar la economía, y lo que busca en ese proceso es bajar la inflación, estabilizar la economía. ¿Y para vos puede hacerlo? Creo que se juega todo en la posibilidad de controlar el tipo de cambio. La verdad es esa. Me parece que cuando te escuchaba, asumió Milei, Caputo, que no querían intervenir en la economía, pero arrancan fijar precios. Arrancan fijando el precio más importante de la economía argentina, que es el precio del dólar. 118% de aumento, obviamente todo el mundo ya sabía que iban a evaluar, venían subiendo los precios, te escuchaba hoy en la radio. Después de la suba del dólar, suben los precios atrás del dólar. ¿Y qué es lo que buscan hacer? Que la dinámica inflacionaria que había por la negociación colectiva para no perder con la inflación se frene en seco, y de esa manera tratar de que el impulso inflacionario de la devaluación sea menor. Ahora, la verdad es que si uno mira la inflación de diciembre, 25%, la de enero, 20%, lo que se proyecta para febrero, y podríamos especular algo para marzo, la devaluación que hizo cuando asumió Milei prácticamente se la comió en competitividad. ¿Qué va a hacer el agro? ¿Va a liquidar la cosecha a ese tipo de cambio? Hoy contaba eso de lo que tiene precio. Está la mitad que el año pasado a esta misma altura, fijado precio de la cosecha. Bueno, en un contexto donde está cayendo el precio de la soja, además internacionalmente. Entonces, yo creo que todo se juega, todo se juega en eso. Me parece que, de nuevo, la salida financiera es conseguir un ingreso de dólares. Ojo, con fomentar demasiado el negocio financiero. A Macri, cuando Caputo era ministro, le salió mal. Entonces me parece que vos podés generar, como siempre Axel cita a Keynes, con la paz de los cementerios, ¿no? O sea, vos podés generar una estabilización nominal de la economía, bajar la inflación a costa de matar el crecimiento económico. Es la paz de los cementerios. Pero la dificultad que tiene Argentina y que va a tener este gobierno es que si faltan los dólares y vuelve a subir el precio del dólar, va a ser muy difícil que la inflación no siga subiendo. Cuando lo metió el régimen de inflación, pegó un salto con la devaluación de Milei. Veníamos con tasas de inflación del 12% y estamos hablando del 25% y el 20%. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cambiamos de régimen inflacionario? ¿Vamos para arriba de nuevo con una nueva evaluación? Yo creo que es muy difícil. ¿Pensar en este contexto en una dolarización no es de ciencia ficción? Bueno, lo dice el presidente todo el tiempo. Yo en ese sentido creo que hay que tomarlo en serio si él dice que su plan es la dolarización. También es cierto, como vos decís, que mientras Milei habla de que va a dolarizar, está haciendo un ajuste brutal, una licuación tremenda de las jubilaciones y de los ingresos populares,
y pareciera ser que la zanahoria es, mirá que te voy a dar los dólares, a vos que me votaste, te voy a dar los dólares. Y puede generar una especie de ilusión incluso, que bueno, medís tu ingreso en dólares y parece, con esta baja que hubo ahora de los paralelos, parece que te subió el ingreso en dólares, o una expectativa de que después te va a subir el ingreso en dólares. Y eso puede ser un instrumento político para mantener la expectativa en la gente. Ahora, la verdad es que es difícil la dolarización. De todos modos, bueno, él dice que es su programa. Lo grave de esa avanzada sería que es irreversible. Entonces, en ese sentido, si él dice que es su programa, y no es el único que lo dice, es un proyecto que en Argentina vive desde el año 2001, cuando se discutió si se dolarizaba o se devaluaba. Creo que lo grave es que lo diga el presidente porque lo puede hacer, es factible hacerlo y eso es irreversible. Entonces creo que hay un debate ahí. Me parece más urgente el ajuste y lo que está pasando con la gente hoy. Lo otro, bueno, es una discusión política. Una palabra sobre Marcos Galperín. La vez anterior que viniste, hace un par de años, dijiste algo muy valiente para tratarse del tipo más rico del país, que es que te parecía antidemocrático que se hubiera ido de Argentina y a tributar en otro país después de haber militado en la campaña, haber sido fiscal incluso del PRO en las elecciones. ¿Te lo imaginabas siendo el exégeta, el máximo defensor de un gobierno como este? Bueno, mirá, me parece que justamente lo que eso pone de relieve es que Milei no es un outsider. Milei es claramente la representación política de una forma de pensar el capitalismo y el país que tienen nuestros sectores dominantes, nuestros grandes empresarios nacionales, que en lugar de pensar en un proyecto de desarrollo nacional con un crecimiento del mercado interno, con salarios altos, no, piensan en una forma de un capitalismo de salarios bajos, de servicios, de uberización de la fuerza de trabajo, de saqueo de los recursos naturales, saqueo de la fuerza de trabajo, comprar la fuerza de trabajo por debajo de su valor, llevarse toda la riqueza mineral que puedan, pagando lo menos posible y vendiéndose como grandes innovadores y empresarios sofisticados y modernos, cuando en realidad lo que hay detrás de eso son maniobras evasivas, maniobras para evadir impuestos, fijar residencia en países de nula o baja tributación. Y para colmo, siendo el empresario más importante de Argentina, vos decías, bueno, por eso yo digo, es antidemocrático. Y digo que hay una línea de continuidad, porque me parece que claramente desconocer que Milei es la expresión de esos sectores sociales, que no es un outsider, un tipo que viene de afuera, es parte de ese proyecto, también es negar la continuidad en el tiempo que hay de lo que intentó Macri, lo que fracasó, cómo actuó en ese momento Galperín, que fue irse del país. Y desde Twitter picantearla y contarnos cómo deberíamos hacer las cosas, desde afuera, desde Twitter, no pagando impuestos. Y ahora con un Milei que nadie se hace cargo. El fondo dice, este ajuste es más fuerte que el que nosotros proponemos. Los empresarios dicen, no, es un loco, nadie sabe qué hace. No es cierto. Es la expresión de una forma de entender el país, solo que es un poco extrema, digamos, es de extrema derecha. Y está gobernando, creo yo, y querido, con esto cierro, me parece que de manera un tanto antidemocrática, porque si bien ganó el balotaje, yo creo que no lo votaron para hacer lo que está haciendo, y eso se pone de manifiesto en que cuando lees cualquier encuesta que leas sobre si la gente piensa que está yendo por el buen camino o no, la gran mayoría dice que está equivocado. Cristian, gracias por venir a Brotes Verdes. Gracias a vos, Alejandro. Quédense ustedes, porque después de estos avisos, Lua Isikov y Jorge Carrera aquí en vivo. Hasta las 12:30 están. Bienvenida, Isikov, al último programa de Brotes Verdes. Te espero en el próximo, ¿eh? Por supuesto, Ale, cambia el nombre, pero acá vamos a estar todos y cambia la era también. Y ahí lo ves a Milei en su cruzada, una cruzada épica. Quienes tenían la esperanza de que Milei volviera algo más relajado de su viaje a Israel, después de su visita al Papa, bueno, la tienen que dar por perdida esa esperanza porque ha vuelto incendiario.
de Roma, Javier Milei. Siempre tuvo esta característica, pero está muy exacerbada en los últimos días. Y tené en cuenta este concepto, Ale, traidores. Porque es de lo que más se habla hoy, puertas adentro de La Libertad Avanza. Están buscando traidores por todos lados. Milei está sentado esperando a ver quién es el próximo Judas, y así está hace minutos, hace un ratito nada más, dijo que López Murphy es una basura. Un traidor. Lo de basura no lo había visto sí. porque vi fragmentitos de la ponencia del presidente mientras lo escuchaba Caputo, que también habló esta noche. Exactamente, porque se pisan, además hablan al mismo tiempo, pero estaba dando una entrevista y Milei estaba en este foro de libertario, de un club libertario, una fundación, dijo eso, dijo que los diputados son ratas. Con estos conceptos se expresa Milei. ¿Y por qué te digo incendiario? Bueno, por esto que te estoy diciendo, pero sobre todo por su manejo de las redes sociales. Ahora vamos a ver esta página que se viralizó en los últimos días. Algún programador la armó y te cuenta en tiempo real básicamente cuánto tiempo pasa Milei en Twitter. Mírala porque es interesante para ver. Te iba a decir qué hace Milei con su tiempo libre, pero a juzgar por los horarios, que también los vas a ver en pantalla de cuándo está tuiteando, no sé si decir tiempo libre, con su tiempo, porque de repente en plena reunión de gabinete está Milei likeando o tuiteando a más no poder. Ahí ves, bueno, lo tenés diferenciado, no tenés por horas. Mirá la franja, las horas que más crece, que baja. Ahí hoy, este es el de hoy, ¿eh? Este es el de hoy. Ajá. Hoy creció a las 15, por ejemplo, tuvo mucho tiempo para tuitear. El amarillo son los likes. No, Después, de 12 a 1 también. Ah, también, sí. Se ve que se levantó 8 y pico, ahí metió 23, Sí. ¿no? Entre likes y retweets. Bueno, mira, hoy pasó una hora, hoy ayer en realidad, porque ya estamos pasaditos de las 12, pasó 1 hora y 22 minutos. Nah, pero encima te dice a los que más les da me gusta. Esto también es fantástico, porque mirá los nombres. Bueno, arranca un colega nuestro, Luis Majul. Luis Majul, el primero. 5. Casi todos los días está entre sus favoritos. Yo lo vengo viendo, casi todos los días está ahí, ¿eh? Espectacular. Majul. Pero después tenés usuarios que tienen una coincidencia y... hagamos hincapié en este punto. La coincidencia es que son todos economistas de la escuela austríaca y nadie tiene un nombre real. Son usuarios, trolls, diría, de las redes sociales. Nadie sabe quiénes son. Y acá empieza este concepto de a Milei le están vendiendo, dijo alguien en La Rosada y lo empezaron a reproducir, el algoritmo de Irigoyen. Uf. Porque, ¿qué pasa? El presidente de repente retuitea un montón de estas cuentas que uno no sabe de dónde salen. Y le siguen apareciendo más, o sea, el algoritmo te da más. Claro. Y Milei, está entusiasmado en este viaje donde empiezan a ver noticias propias. Bueno, acá tenés todas las horas semanales. Claro, perdón, es como le hacían, para el que no sabe, a Irigoyen, que decían que le preparaban, no sé qué rigor histórico tiene esta versión, pero que decían que le hacían un diario especial para él, como que acá está todo bien, y lo leía. Aparte, Ale, fíjate qué notable que justo sea Irigoyen, que para Milei es el inicio del mal, del populismo. Es el fundador del populismo que fundió al país. Así que la comparación no debe gustarle mucho. Pero, ¿qué me decías de que aparece la cantidad? Acá aparecen por semana, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa? Entonces ahí, por ejemplo, ves el lunes, acá, claro, cuántas horas por día. El jueves fue cuanto más horas, no, el viernes estuvo 4 horas y 4 minutos en Twitter. Bueno, acá vas viendo por día, según sus me gusta y según sus likes, según sus retweets, cuánto tiempo fue pasando en Twitter. Pero parémonos acá. ¿Vos pensás que esto es una pérdida de tiempo o que capaz es una novedad que le permite manejar la agenda mejor que la manejaban antes los presidentes, teniendo periodistas amigos en los medios de comunicación? Bueno, hay un acierto en el manejo de la agenda de Milei, o así lo llaman. El problema, te diría, y ahora vamos a su acierto, pero el problema tiene más que ver con que, no que genera polémicas y que está en Twitter, sino que él se empieza a creer este mundo de fantasía de Twitter. Entonces, de repente, está contestando a
cuestiones que tienen que ver con una foto falsa de él disfrazada de duende y entonces te muestra, retuitea a quienes desmienten que esa foto es verdadera y es toda una lógica muy endogámica en la que Milei ha entrado. Pero ¿por qué te decía que es efectiva para marcar agenda y vos lo traías esto? Bueno, con el tema Lali, el Lali Gate, que muchos dijeron, bueno, se le vino en contra porque un montón de artistas, de periodistas, de figuras conocidas salieron en defensa de Lali. Y yo creo que así fue en la opinión pública. Bueno, queda un poco deteriorado. Bueno, acá ves, por ejemplo, la consultora Ad Hoc. Y tenés, lo que te dice es estrategia o casualidad. 3 de los 5 conceptos asociados a Javier Milei, lo que me dio esta consultora son conceptos asociados a Milei. Ponen Milei y ¿qué salió en esto está hecho, publicado la semana pasada, ¿no? El sábado. Se refieren a sus dichos sobre Lali Espósito. Ni el dato de inflación ni la carta de Cristina modifican la agenda de conversación pública propuesta por el presidente. Entonces, ahí vos podés ver los conceptos, si bajás un poquito más en el tweet, ahí los tenés a mis espaldas. ¿Ves cuántas veces se mencionó Lali, cuántas veces se mencionó inflación? Gana por lejos el tema Lali con sus distintas variantes. Lali Depósito, como la calificó el presidente, Lali Espósito. En los 4 primeros está Lali. Estos son los conceptos asociados a la palabra Milei. En las redes sociales. En Twitter. Bueno, entonces es un éxito total. Entonces es un éxito porque a Milei lo asociaron con Lali y no con la inflación, no con el salario mínimo, que es lo que estamos debatiendo. La semana pasada se conoció la inflación de arriba del 20%. La semana pasada se supo que en los últimos 2 meses hubo más del 51% de inflación. Ajá. La semana pasada mucha gente fue al supermercado y se encontró con los nuevos precios en las góndolas. Y sin embargo, en las redes se hablaba de... Bueno, por eso, y eso es lo que te repiten en La Rosada. Yo te diría, Ale, también dicen que lo de Lali fue más una cuestión de Milei, pero no son todos improvisados quienes están pensando la comunicación de Javier Milei junto a él, empezando por Santiago Caputo, digo, de la Escuela Durán Barba. No son todos improvisados, pero bueno, Milei se mueve en este mundo donde él se enrosca en sus propias, en sus propias ideas y en sus propios conceptos desde Lali, lo del duende y temas que se mueven simplemente en las redes sociales. Entonces te diría, más allá de estas métricas que estábamos viendo, donde evidentemente a Milei le sirve, políticamente, ¿a Milei le sirve o no le sirve todo esto? Porque la realidad es que está espantando cada vez más aliados. Arrancó directamente la coalición cívica que dio un portazo, pero bueno, por sus ideas. Pero en la mitad del debate de la ley Ómnibus empezó a retuitear agresiones a los radicales, también a sectores más relacionados del PRO, relacionados a la reta. Después a todos los diputados. Después tuvo su bronca de varios días contra Yarlora, que lo eligió al gobernador cordobés como su nuevo enemigo. Y después, por ejemplo, mirá este like que pone Milei a una ofensa a Carolina Píparo, porque Carolina Píparo votó en contra de un inciso de un artículo de la ley Ómnibus. Ya venían con su bronca cruzada porque sabemos que Milei le había prometido la ANSES y después la bajó de un ondazo, no le dejaron la para ANSES. poner a Osvaldo Giordano, a quien echó antes de que cumpla 2 meses en el O sea que tampoco le salió bien. No. Pero más allá de la interna por Píparo, mirá el tuit que likeea Javier Milei. Claro. Que renuncie Carolina Píparo. Claro. Otro comentario, además, que te hago al pasar. ¿Que renuncie a qué? Porque la banca no la consiguió por Javier Milei. Porque ella fue candidata a gobernadora de Javier Milei. La banca ya la tenía y ella había asumido junto a Espert, digo, en el Congreso. Pero encima la quieren hacer renunciar. Al margen de eso, Milei pone me gusta y empieza a compartir comentarios contra Carolina Píparo. Lo que pasa es que hay un sector de la política argentina que parece tener como una resistencia casi viral a oponérsele a Milei en nada. Aunque les digan arrastrados, corruptos, truchos, que tienen que renunciar, que son la casta, igual se arrastran en el piso para votarles cosas a favor. Lo quieren ayudar pese a todo esto. Imagínate si no hiciera todo esto, ¿no? Te digo, ¿para qué tanto le piden? ¿No? Vos decís que los que tacha de traidores empiezan a alejársele igual. Y mira, en el radicalismo, sobre todo, dicen que pasan de ser una oposición acuerdista a una oposición a secas. Yo lo describiría así. Después hay que ver, ¿no? En la cancha se ven los pingos, hay que ver cómo se mueve el radicalismo de ahora en más. Pero la realidad es que
están muy enojados y los gobernadores ni hablar, y ese es el tema importante. Y otro, y va para ir cerrando, mirá esta pelea también impensada. A ver. Alejandro Borenstein, columnista, ¿no?, de Clarín, productor televisivo, saca una columna que se llama Calmate Javi, en Clarín el último domingo, donde básicamente le dice, bueno, si sabíamos que la salida era pelearnos con Lali Espósito para mejorar el país, lo hubiéramos hecho antes. Claro. Te la resumo burdamente, ¿no? Sí, en una línea. Javier Milei, el autor de la nota adjunta, fue uno de los cómplices que para el debate de la segunda vuelta, que se armó todo en favor de Massa, habilitó el cambio de lugares de los equipos, facilitando así la estrategia de los tosedores. En un momento clave jugó con Sergio Tomás Massa y los K. Pero esto, además de disparatado, porque además estamos hablando de un tipo que es macrista, digamos, asumido, ¿no? Aparte, en la misma columna le pegaba a Cristina también. Claro. Digo, esa era un poco a todo. Un hombre que no escribe un texto sin hablar que de diga Cristina. la palabra Cristina, ex de Viviana Canoso, si no entiendo mal, pero digo, más allá de él, lo que hace este tuit es reiterar la idea de que hubo tosedores en el debate presidencial. Claro, sí, pero y también está bien lo que decís, porque hay una idea muy latente en Milei que tiene que ver con las conspiraciones, que todo está en su contra. Se empieza a notar con su búsqueda de traidores, porque tiene un poco que ver con eso. No son traidores aislados, no es que de repente a Píparo se le ocurrió traicionarlo. Él está buscando el próximo traidor y tiene una mirada muy inclinada a pensar que hay una conspiración en su contra, que conspiran en su contra, entonces tiene una mesa chica, cada vez más chica, en realidad son los mismos tres de siempre, ¿no? Está apoyado en Karina, en Pose y en Santiago Caputo, pero no deja entrar a nadie a ese círculo y está todo el tiempo sospechando de que lo van a traicionar. Cierro con esto, Ale. Mira, aquí te hace acordar todo lo que te estoy diciendo, ¿no? Porque no es nuevo esto que trae Javier Milei. Desde la pelea con las actrices a las conspiraciones a su incontinencia tuitera. Donald Trump, acá tenés un tuit que había hecho en 2018 contra los Oscars, porque estaba hablando contra la Academia, estaba hablando contra Hollywood, ¿no? Porque su pelea a los 4 años de mandato fue contra actores y actrices de Hollywood. Bueno, ahora tiene chances de volver a la Casa Blanca, así que Milei también está mirando esto. Él dice, el problema es que ya no tenemos estrellas, excepto su presidente, bueno, haciendo un chiste sobre sí mismo. Esto decía Donald Trump en 2018, a mirar las redes de Trump, hasta cuando usaba Twitter, porque después se exilió de Twitter. Se hizo el suyo propio, ¿no? Claro, exactamente. Después volvió, pero está autoexiliado de Twitter. Pero es muy parecido el manejo de las redes y cómo se dirige a los demás y cómo likea y contesta mensajes de usuarios que nadie sabe quiénes son. Gracias, Lu. Completísimo y súper divertido, además. Quédate porque órbita noticias y nos volvemos a sentar a hablar de economía. Buenas noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. Nuestro país preferido de la galaxia, la República Argentina, está muy cambiado. Desde que ganó las elecciones el presidente Javier Milei, las cosas son muy diferentes. Los ídolos populares son el nuevo enemigo del gobierno, la policía hace piquetes y los voceros presidenciales se dedican a enviar saludos de cumpleaños. En primer lugar, desearle un muy feliz cumpleaños a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, ex senadora, 2 veces presidente de la Nación y una vez vicepresidente de la Nación, figura, si las hay, relevantes de los últimos 20 años de esta decadente Argentina. En medio de tantos cambios, la ciudad de Buenos Aires está irreconocible. Entre los cortes de luz, los árboles caídos hace 2 meses y la invasión de mosquitos, uno ya no sabe si está en la Reina del Plata o en Costa de Marfil. Tampoco ayuda que el jefe de gobierno sea una especie de Macri africano. Vivimos reforzando los sistemas de limpieza en zonas críticas porque hay mucha gente que duerme en situación de calle, que revuelve mal la basura, que desordena, y eso le genera una consecuencia a muchos de ustedes. Bueno, hay que reconocer que el Macri de chocolate tampoco pasó mucho tiempo en Buenos Aires. Oriundo de Vicente López, apenas asumió, se fue de viaje a Punta del Este y luego a Europa. Es lógico que no esté muy familiarizado con la capital del país y que su preocupación principal sea poner orden. Especialmente ordenar la basura de la gente en situación de calle. Bueno, por algo se empieza. Lo que pasa
es que muchos porteños no conocen la ciudad en la que viven. ¿Sabes cuánto está el boleto de subte? Depende del momento. ¿Ahora? Depende de las condiciones, como si está registrado o no está registrado. Es todo un cuadrito. Si querés lo saco, pará. Si querés lo saco de Twitter y te digo que acá hay un montón de precios. Bueno, Ramiro Marra no sabe cuánto cuesta el subte. Nada que no se solucione con un poco de educación. A ver cuáles son las propuestas educativas del legislador porteño. Fomento la pornografía. Sí. ¿Eso te parece que está en contra? Que a los chicos les digo, chicos, miren pornografía. O sea, te lo tiro del otro lado. No es educación sexual. No, lo que te quiero decir es, te lo estoy tirando del otro lado. Acepto la realidad. Si un chico tiene una computadora, tiene un teléfono, se informa sobre eso, que es como yo aprendí de educación sexual. Ah, claro. Si para saber cuánto cuesta el subte recurrimos a la pornografía, podemos llegar a pagar muy caro meternos en el túnel. Nos despedimos con el pronóstico para la semana que viene. Si van a viajar a la Tierra, aprovechen y pasen por Buenos Aires. Están dándole puestos en el gobierno a tipos que parecen venir de otro planeta. Soy Hugo Neptuno y esto fue Órbita Noticias. Jorge Carrera es un economista muy respetado, profesor universitario, pero además viene de estar sentado en el directorio del Banco Central durante los últimos 4 años. Acaba de dar una entrevista hace una semana, 10 días, que tuvo un título provocador. Si logran estabilizar la política, el plan de Milei puede salir bien. ¿Qué significaría que salga bien? Jorge, gracias por venir a Brotes Verdes. Hola Alejandro, gracias por la invitación. Bueno, primero, obviamente los títulos siempre son una elección de los editores y lo importante, como yo siempre digo, es leer las notas completas. ¿Qué significa que pueda salir bien? En la nota y en lo que yo pienso está bien claro que es muy difícil que este plan, en la forma en que está diseñado, en la forma en que está creado y en la forma en que vemos que lo está implementando el gobierno, pueda salir bien. Obviamente, la primera condición que tendría un plan de estas características, un plan tan brutal como el que se está aplicando, para salir bien, es que tuviera un soporte político muy fuerte. No hay plan de estabilización en la historia argentina y en la historia comparada de plan de estabilización que hayan tratado de bajar la inflación que pueda tener éxito sin un fuerte aporte y soporte político y una política que sea creíble. El mejor ejemplo es el caso de Menem, que tanto admira Milei. Ahora bien, el plan que nosotros estamos viendo, para colmo, como te decía, es un plan que es poco común por la brutalidad que tiene. Vos tenés que lo primero que hubo fue un fogonazo devaluatorio que generó un fogonazo inflacionario, un exceso de inflación altamente innecesaria, pero que contribuyó a 2 partes que se están desarrollando. Uno es lo que ellos llaman la licuadora, donde la idea es licuar la cantidad de pesos que hay en la economía, licuar el gasto, licuar los ingresos, y la otra es la motosierra, que también en parte está ayudada por esta inflación que reduce los pagos que no se actualizan, los pagos a los jubilados, los pagos de salario. Entonces, y otra parte de la motosierra importante es que no se están haciendo transferencias a las provincias, no se está ejecutando obra pública, es decir, todo un esquema de ajuste fiscal que yo llamaría atado con alambre, es decir, que no es sostenible en el tiempo. Lo que Melconian define como ajuste de carnicero. Un ajuste de carnicero que además, al haber retirado el paquete fiscal de la ley, no le da una solidez que vos puedas decir en el tiempo esto va a durar. Es decir, vos lo que hiciste es en enero, en diciembre y ahora en febrero no pagaste prácticamente nada. Perdón, ¿por qué decís no va a durar? Porque Caputo parece dispuesto a decirles a los empleados del Estado no hay aumento, no hay plata. A los contratistas de obra pública no hay plata, a los comedores populares no hay plata. ¿Por qué pensás que no va a poder seguir diciéndoselo mucho tiempo? Bueno, justamente por eso, porque la parte de la licuadora y la parte de la motosierra se complementan además y generan una recesión que es una parte importante y deseada del plan económico, que es
la que va a llevar al disciplinamiento de los salarios, esa es la parte más importante, y ellos también dicen al disciplinamiento de los formadores de precios, pero como vos explicaste muy bien, los formadores de precios, una gran parte de ellos tienen la posibilidad de exportar, encontrar otros mercados, entonces, y además son oligopólicos, entonces es muy difícil esa parte del funcionamiento del modelo. La recesión que vamos a tener, que yo creo que va a estar entre el 4,5% y más del 5% posiblemente, va a ser de un nivel de brutalidad que vamos a ir viendo a lo largo de estos meses, que va a hacerle perder ese consenso que nosotros todavía vemos o que se va ahora dando muy gradualmente. Por ahora, el gobierno lo viene defendiendo con fuegos de artificio, bombas de humo, Lali Espósito, críticas acá, traidores por todos lados. Pero yo creo que hay un momento en que la sociedad y el votante de Milei, que es muy heterogéneo y que votó a Milei por un montón de condiciones de distintas cosas, incluso gente que pensaba que iba a ganar en dólares, 1 a 1, cosas increíbles en la heterogeneidad de ese voto. Yo creo que ese votante va a ir empezando a realizar los costos que tiene y cómo están transfiriendo en el propio votante y en la propia clase media, que fue determinante en este triunfo de Milei, el costo de este plan de ajuste. Entonces, este plan de ajuste, en vez de como son los planes heterodoxos, donde dicen yo quiero bajar la inflación, pero al mismo tiempo quiero minimizar el costo en términos de recesión, de desocupación, este es al revés. Este usa la recesión, usa la desocupación, usa la caída en los ingresos como un mecanismo de disciplinamiento. Pero vos ¿Hasta dónde crees que puede llegar, por ejemplo, la desocupación? Yo creo que la desocupación, como vos decías hoy, puede duplicarse. Recordemos que de las cosas que quedó del gobierno de Alberto Fernández, una cosa muy importante que nadie le dio un gran valor, es que teníamos la desocupación más baja desde 1991, antes de la convertibilidad. 6%. 6,2%. Yo creo que esa desocupación y la subocupación va a escalar a niveles muy importantes. ¿Pero eso cuántos? Suponete que se duplique. ¿Qué es, 1 millón de despidos formales? Y sobre todo porque vos además vas a tener desocupación en el sector formal, desocupación sobre todo en el sector informal, que es el más procíclico, y vas a tener una gran caída de lo que se llama la masa salarial, es decir, salarios por cantidad de empleados, que es lo que determina la demanda agregada, el consumo sobre todo, vos vas a tener una caída muy importante. Entonces, yo creo que recién estamos empezando a ver lo que va a ser el fenómeno de una recesión tan profunda. Eso es lo que decís sería el éxito. Eso es lo que sería el programa completo. Imagínate que para bancar ese programa completo vos tendrías que tener un soporte político que yo creo que, como vos dijiste bien, por ahora los dirigentes no quieren ser los que dicen el rey está desnudo, pero que en algún momento, lentamente, cuando la población vaya cambiando de opinión, obviamente este soporte político, que hoy es muy débil, se va a debilitar aún más. ¿Qué les pasó a ustedes? ¿Qué pasó que terminamos el año pasado con una inflación arriba del 150%? Bueno, yo creo que ahí es parte del análisis y la autocrítica que yo creo que es muy bueno que realicen los sectores populares, los economistas progresistas, los economistas que tienen un interés en una política económica que atienda la distribución del ingreso, el crecimiento. Yo creo que hay que repensar en esta discusión, incluso que estuvieron dando vuelta en estos días, hay que repensar fuertemente cómo se financia el sector público, qué significa el déficit, cómo se recauda, cuáles son las políticas y los sectores que tenés como aliados. Yo creo que se necesita un plan de estabilización, no este plan de estabilización, sino un plan de estabilización que hubiera tenido un mayor acuerdo, un poco más de gradualismo, y eso tiene que ser un acuerdo que dure en el tiempo. Porque incluso es posible que ahora la inflación, por ejemplo, Milei o Caputo la logren bajar. Pero eso no va a solucionar los problemas de inflación de Argentina. Simplemente que vos estás frizando y achicando la economía y congelando todo, y puede ser que esta inflación se reduzca. Pero si vos no solucionás el problema de la deuda externa, el problema del déficit fiscal, el problema de la restricción externa en una forma clara y no tenés un acuerdo en cómo controlar, coordinar, acordar la puja distributiva, me parece que el problema de la inflación no lo vas a poder solucionar. ¿Dolarizando tampoco? Bueno, dolarizando es un problema, ahí posiblemente logres solucionar uno de los problemas que es el de la inflación.
algunos de los países que han dolarizado, los que no han abandonado la dolarización, han logrado bajar la inflación luego de un periodo de ajuste muy fuerte, lo que vas a tener que la dolarización para un país como Argentina nos va a poner en una situación aún peor de fragilidad externa que era la que teníamos en la convertibilidad. Entonces, yo creo que, de eso no hablamos, pero una de las cosas desesperadas que puede hacer este gobierno, que es propenso a hacer saltos al vacío, a tirarse a la pileta aunque no haya agua, es intentar una dolarización. Si este soporte político va desapareciendo, es posible que la gran bomba de efecto sea intentar una dolarización antes de las elecciones del próximo año, incluso posiblemente este año. ¿Ah, sí? Porque fíjate vos que uno de los problemas que tiene este programa es que por algún motivo ellos no fijan un horizonte. Nunca han dicho, y no está ni siquiera escrito en el acuerdo con el fondo, y cuando firmaron el acuerdo con el fondo, incluso el mismo día, el presidente dice no, pero la dolarización es nuestro objetivo fundamental, a pesar de que no le interesa a Estados Unidos, a pesar de que no le interesa al Fondo Monetario, pero ellos nunca han terminado de afirmar si lo que se quiere, una vez que esta estabilización, suponete que fuera exitosa, ¿cuál es el destino? Un régimen donde exista el peso, una economía bimonetaria como la de Perú. ¿Está bien, pero ¿se puede dolarizar sin dólares? Yo creo que no. Ellos van a tener dólares porque nosotros vamos a tener ahora, si logran una liquidación, y vamos a ver qué problemas hay en abril con la devaluación o no, pero hay este año, a diferencia de lo que fue el año pasado, y esto vuelve un poco a la pregunta también que nos pasó, Milei va a tener más de 25.000, 27.000 millones de dólares más de los que tuvo en su gobierno Alberto Fernández y Massa. Bueno, y en esos 2 años antes de la sequía, que es cierto, le costó a Alberto Fernández el último año una inflación mucho más alta de la esperada, pero las 2 anteriores, que hubo exportaciones récord, que hubo buenas cosechas, ¿qué pasó con esos dólares? Bueno, ahí el tema es que vos tenías una deuda muy importante, deuda comercial, deuda privada y deuda pública. Cuando muchas veces se hacen estas aseveraciones de tuviste un superávit comercial importante, debemos recordar que la Argentina tiene un superávit comercial en la balanza de bienes, es decir, las exportaciones de bienes menos las exportaciones de servicios, pero al mismo tiempo, las exportaciones de bienes menos las importaciones de bienes, claro. Pero en la balanza de servicios es deficitaria. Es muy deficitaria. Entonces, ahí la pregunta es qué tipo de cambio tenés que tener vos para que esa balanza de servicios no sea tan deficitaria y poder acumular reservas. Aún así, se habían acumulado, hasta diciembre de 22, se habían acumulado casi 8.000 millones de dólares de reservas netas. El problema es que vos, en esta recesión, pequeña recesión, porque ese fue el objetivo del gobierno en la última etapa, vos tuviste la sequía más grande de la historia y tuviste una caída de solamente 1% del producto cuando la gente pensaba, o los analistas pensaban que iba a ser de 3, 4%. Eso lo hiciste a costa de estimular que se pudiera seguir importando, usar esas reservas como tienen que ser usadas cuando vos tenés un shock externo. Y que suba la inflación. Usar el swap con China y un poco de endeudamiento externo de los sectores importadores. Ahora, con el diario del lunes, ¿crees que debieron haber hecho algo distinto? Con el diario del lunes algunas cosas se debieran haber hecho posiblemente distintas. ¿Y te habría gustado que hubiera más, que haya habido más coordinación entre el Ministerio de Economía y el Banco Central? Yo creo que... Digo, porque ahora Caputo y Bausili, que son ex socios, están haciendo... Sí, esto es increíble, porque es decir, en la campaña hablaste de la independencia del Banco Central, antes de quemarlo, lo importante bien, pero que era... ustedes que no querían la independencia terminaron peleados y mal funcionando la economía, en parte por eso. Yo creo que hubo ciertos contrapesos que posiblemente, producto de la mala experiencia de una coalición que no fue funcional, eso hay que reconocerlo, la coalición no fue funcional, hubo a veces discrepancias en el funcionamiento entre Banco Central y Ministerio de Economía. Gracias por venir, Jorge. Siempre es un placer y espero que el nuevo programa sea tan bueno como este que has tenido a lo largo de estos años y que nos ha ayudado mucho a pensar la economía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, porque es la última entrevista de Brotes Verdes. Así que todo un honor, toda una distinción. Gracias a ustedes por haber estado del otro lado también. Y ya saben, el lunes próximo a las 23 y hasta las 0:30, acá vamos a estar. Se va a llamar distinto, se van a sorprender.